Qué combate hoy, gente, ¿eh? La Hiena Barrios versus Popó Fleitas. Increíble combate. Llevado el clásico de Argentina versus Brasil al boxeo. Momento épico. Cómo llegaba la Hiena, ¿eh? Tirando baile. Los dos con increíbles récords. Qué baile que tiraba la Hiena. Bueno, en la entrada con baile seguramente ganó. Y acá venía Popó. Gran campeón, ¿eh? Un récord espectacular, invicto. Y ostentando los dos cinturones más grandes del boxeo. Ahora vamos a ver el físico también en un estado espectacular. Se lo ve muy tranquilo. Este es el juez, el referee, que tendría un papel bastante protagónico también. Le da 27 años la Hiena, ¿eh? De Tigre Argentina. Qué récord, ¿eh? Esa única pelea perdida encima había sido en sus inicios. Gran cantidad de knockouts, a ver si se llega a ver ahí. 29 knockouts. No, un récord espectacular el de la Hiena. Sobre todo para el peso, ¿no? No sé si hoy en día se ven tantos knockouts en este peso. Edad 27, Popó también en su mejor momento, ¿eh? De Salvador, Brasil. Increíble boxeador Popó Fleitas. Y llegaban en el mejor momento de su carrera. Por lejos. Un boxeo espectacular. 33 peleas ganadas, 30 por nocaut, 0 perdidas. No, por lejos también el mejor boxeador brasilero de todos los tiempos. De la organización y del consejo. Gran campeón Popó Fleitas. Uy, acá el cambio de miradas. ¿Cómo se había picado esta pelea también desde la previa? ¿Alguna pregunta? Oh, ya se empezaban a bardear desde el inicio, ¿eh? Se había hablado demasiado sobre esta pelea. Y por eso era tan esperada, por eso vendió tanto también. Y la vamos a ver completa, porque si hay peleas que creo que no tienen desperdicio, esta es una. Miren cómo arrancaba el round número 1. Tirando muchísimo a ambos. Golpes cargados de poder. Ya conectaba ahí con un jab fuerte Popó Fleitas que lo hacía tambalear a la Hiena en el round 1. ¿eh? Esa guardia de Popó también. Argentinian and South American champion. This is Freitas' 10th defense of his WBO title. He's operated at this level for so long. Esos golpes crochet de izquierda son muy cargados, ¿eh? A veces uno piensa que con la izquierda no se llega a lastimar, pero se le escapaba ahí, ¿eh? Ambos, los dos caracterizados por una gran cintura, también juego de piernas espectacular, sobre todo de Popó. Y va la Hiena ahí queriendo meterse, ¿eh? ¿Cómo pega con la izquierda? Oh, conectaba de derecha la Hiena ahí. Conectaba y recibía también. Oh, tiraba el upper ahí, Popó creo que le pegaba. Cómo lo dejaba pagando. No conectó ninguna de esas la Hiena. Qué movimiento de cintura que tenía. Parecía que había entrado el hígado ahí. Gran combate.
Un round número 1 que muy picado, ¿eh? Raramente se peguen tanto en un round 1. Sobre todo hoy en día que a veces los primeros 2 o 3 rounds son de puro estudio. ¡Oh! Beautiful on the inside there from Acelino Popo Freitas, who's starting to get into his rhythm, find his range, and Barrios just turned there. A confused look. ¡Oh, qué round, gente! No, espectacular por parte de Armo. No sé a quién se lo daría. ¡Qué round! ¿Cómo se pegaban? Se queja. Oh, y cómo se movía. Intentaba entrar ahí la hiena tirando un movimiento de los Tyson. And Barrios is no light puncher. He's got 29 knockout wins. Yeah, Barrios can punch himself. Freitas getting through at the end of the first round there. Looked to settle down, looked wild at the beginning. But Barrios not looking to go anywhere, looking to stand and trade with Freitas and gets through a good left hook of his own. Oh! The word is from the Barrios camp that there'll be no lacking in the courage, heart and pride stakes. But their man ¿Por qué se escuchaba bucheo? is a real fighter. We just No, si la gente es loca. No, we've not seen too much of him. All we know are the rave reviews we've heard about him. We've certainly seen that he's come to fight here, standing and trading with Acelino Freitas. Freitas must be careful, leaves himself wide open, as we see there, letting that big right hand go. Leaves himself wide open to the hooks. Quedaba en el aire ahí también Popo Freitas. The most advisable option. Only 3 men that have ever faced him have lasted the distance. Really is a chilling Pone huevo, le gritan. The left hooks and the right hands. I remember when he took out Se la está rifando ahí a los volados limpios y le gritan poner huevo. Sparkling stuff. Again, Barrios tries to come to Freitas, close the distance down, not let those strong arms work of the champion. They're showing each other a little more respect in there now. Qué bien que retrocedía, Popo. Lo intentaba conectar ahí. Igual para mí la clave para la hiena estaba en el jab. En puro jab, pero bueno, tiraba tantos golpes curvos. No lo quiso saludar, The lovely ladies at ringside, everybody enjoying this show. Acelino Freitas has work to do. Muy parejo todo por ahora. Por ahí sobresalía un poco más la técnica de Popo Freitas, pero la hiena muy activo, siendo la ofensiva todo el tiempo y tirando cintura sobre todo. Queda corto la mayoría de las veces, igual retrocede bien. Barrios should be looking to step on the outside of that, come over the top with those right hands. This the round that Freitas said he would finish the fight in. Will he go for it? So much passion and emotion around Acelino Freitas. Oh, qué resbalón, There's a lot of water in. Lo dejaba pagando como siempre, retrocediendo y dejando la hiena en el aire. Se pegó un resbalón increíble.
Se arriesgaba igual también Popó, ¿no? Con esa guardia. Muchas veces con los brazos abajo. Y la Ina tirando unos volados que si te pescan te mandan a dormir toda la noche. Oh, tiraba ahí un upper mortal Popó, lo que llegaba a pescar en esa. Iba para ascendente con todo el cuerpo. That's it. If you can take Freitas' power, you've got a chance, because technically, maybe he's not the best super featherweight in the world. No, certainly not. Technically, he's not the best super featherweight, but there. Conectaba de derecha ahí, Freitas flushing the chin of Barrios. Barrios takes a shot and wants to come back for more. This is really going to heat up into a good contest. The blood just by the left eye of Jorge Barrios. Just dabbing away at that. It's annoying him. Freitas' arms. Look at the. Había hecho un campamento de varios meses la hiena y llegaba mejor en esta pelea que en otras ocasiones en lo físico, ¿no? Está tirando muchos golpes. Si bien queda en el aire muchas veces. Buen movimiento ahí de cabeza, Ya está cortado la hiena. El corte sobre la ceja es muy molesto. La sangre al bajar te tapa toda la visión del ojo. Y lo importante también que es tener un rincón con un buen sanador, ¿no? Porque acá la hiena no lo tiene. Le ponen vaselina nomás. Cada vez sangra peor. Igual el corte es profundo, tampoco por ahí hay mucho que hacer, pero se ve que no está bien tratado. Qué resbalón se pegaba ahí, Popó. Ah, ahí mirá. Ahí le metió un derechazo en la ceja, Oh, qué corte que le hizo. El cuarto round. Ya te condiciona mucho la pelea. Tener un corte sobre la ceja así. Raro que lo haya cortado con una mano tan gravemente, pero bueno. Según vi, fue una mano de derecha. Lo agarró justo subiendo. Oh, tiraba una de izquierda, Popó. Muy difícil de pelear un boxeador así, ¿no? Retrocede bien. Buen juego de cintura. Muy rápido de pierna. La hiena igual siempre al frente. Y por el corte pegaba duro, Popó Freitas. Short right hands that Freitas throws. This is where Barrios needs to get off of his shots first. He can't afford to let Freitas get off of the shots. Freitas has those long arms. Esa es la que tiene que tratar de acorralarlo. Like he is now and let go of those combinations. Freitas has a habit of está sangrando mucho, looking for the countering hooks. Can be caught like that on the way in. Lo agarraba entrando ahí. Blood streaming down from the cut on Jorge Barrios. That's really annoying him. It's up to him now to keep his tactics together, work his fight plan out, and maybe take Freitas into the later rounds where the question mark of the weight and possibly the stamina. You never know, do you? Well, that's where Barrios needs to get him. He's got for the first 3 rounds out the way. He needs to get this into the second half of the contest. Freitas is he's been known to struggle with the weight, and that's where he'll weaken in the second half of the contest. But Barrios hasn't shown no signs of weakness, hasn't been wobbled too much, took the shots flush in the chin. And he's still coming forward, still pushing Freitas.
but needs to get off with the shots first. Conectaba la hiena ahí. No, pero es muy buena. Se mueve muy bien Popov Fleitas. Se escapa del rincón como quiso. Y con esos golpes livianos de izquierda, al conectarlo sobre la herida, la hiena, lo va haciendo sangrar cada vez más. Si por ahí son golpes que más que golpes son toques, pero sobre una herida. Y ya está sangrando mucho la hiena. La mamá de Popov Fleitas ahí rezando. This fight between the South American pair. 27 years of age, both men, very different. No se llegó a ver en el rincón cómo estaba el corte, pero va empeorando round tras round. Oh, esos golpes rectos, esos jab rectos que tira la hiena, lo conecta en varias ocasiones ahí, lo conectó bastante duro. Creo que por ahí estaba la pelea, pero bueno. Porque tiene buen movimiento de cabeza también Popov Fleitas. Y nunca lo llega a pescar con esos golpes curvos. Intenta meterse en la guardia la hiena, pero ya perdió bastante velocidad de lo que se podía ver en los primeros dos rounds. Que no lo jale, que no lo baje. Back in Salvador to welcome him home. When he's fought there, they've got crowds of 40,000. A legend back home. Yeah, phenomenal support in his own country. So our American colleagues have it. Bien ahí, buscándole el hígado. Yeah, I've got Freitas winning everything at the moment. Just stealing the round. Ojo, se hizo rebotar contra la cuerda, pero bueno. Se cayó solo, una caída solo. But that's what I expected. I expect Barrios to come on strong in the second half of the contest. Freitas always knew he's a fast starter, strong at the beginning of contests. And I think that Barrios' game plan would have been to try and take over in the second half. ¿Cómo lo dejaba pagando? Acá justo me posicioné arriba del reloj. A ver. Ah, ya terminé. What it's like to lose, because his only defeat was back in December 97 when he was disqualified in the fourth round against Cesar Domine back in Buenos Aires. So really he's an undefeated fighter, and those are the dangerous ones. Bien, ven con esos jabs, llega a conectarlo varias ocasiones y son golpes duros, porque le va con todo el cuerpo. Siempre que tira golpes curvos queda apagando la hiena. Qué bien que se movía. Qué rápido se pasan los rounds. Round 6. Cuban Yoel Casamayor, who's to face Diego Corrales coming up soon, and interesting to see if Freitas gets through this. Who will go up against se enredó ahí con la cuerda. Tiraba un derechazo y se quedó en la cuerda. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa, campeón? Le dice el árbitro. El referee. ¿Por qué hacía eso, no? Vas a acordar la pelea de Broner contra el chino Maidana. Jesus Chavez and Eric Morales now
Oh, como se le hacía la cabeza para atrás a la hiena con ese golpe de izquierda. Freitas, who has not lost in 33 fights. He was an exceptional amateur. He claims he only got beaten twice. Viene ahí siendo abajo, ¿eh? Barrios just lunging in there, needs to start working behind that jab, slipping inside. Freitas just lunging with those big hooks. Got to be careful he doesn't get caught jumping in like that. Again, he just dabs at the left eye, which has been a problem since the third Oh, round. qué buen movimiento. Catch Freitas with some regularity now. Got through with a good right hand there, Barrios. And again, a good left hook. No, increíble todas las veces que lo dejó en el aire. But look at the defense here of Acelino Freitas. Look where the hands are. Just walking forward with his hands down by his waist. Dangerous game to be playing. Un boxeo espectacular de Popó Fleitas. Again, Barrios unfazed, keeping those gloves as high as possible, trying to find the angles to land his punches clean on Freitas. Some say Freitas not quite the fighter he was. He was fairly poor against Daniel Attar of Ghana recently as well. And boxing's all about timing. Can Jorge Barrios make his dream come true? Barrios still trying to plug forward, still trying to find that opening. He's allowing Freitas to get off first with the shots. He needs to lead off first himself. No, mirá cómo está ese ojo. Of Jorge Barrios. Oh, y le sangra hasta el oído. El médico tiene que verificar porque tiene ahí como una cáscara, ¿no? Como una gota dura de sangre. No sé si le sangraba el oído en sí o la sangre de la ceja por ahí llegó de alguna manera ahí con algún golpe. Pero muy cortado la hiena. Some sort of rupture maybe in the right ear. Problems for Barrios, but on the cards he must be getting close to Freitas now. That's the no lo llega a encontrar, Y ahora proponiendo más. Popó Freitas que se nota que tiene más piernas. Se está moviendo bastante más rápido que Barrios. Ahí de izquierda la había hecho tambalear igual, Second half of this World Super Featherweight title match. Real, genuine, world-class affair. This is what we like to see in boxing. Oh, that was a better shot there from Barrios, getting through with the left hook. Freitas just been a touch disjointed tonight, but that's how he fights, really. Quedaba en el aire también Popó. Uy. For the crowd as much as himself. You think from time to time he's le señala como que está sangrando mucho, que lo revisen, pero vos tenés que seguir peleando, ¿no? No, pero en verdad está sangrando un montón la hiena Barrios. Oh, y lo conectaba ahí de izquierda 2 veces sobre la herida. No, ya está jugando igual, Le está pegando golpes muy duros. El aguante que tenía la hiena Barrios. Oh, qué round. Lo baja igual porque se iba con todo la hiena.
good exchange of punches. Plenty of leather getting through. No, mirá cómo está ese ojo. From the fired up Argentinian, who's decided that he pegaba ahí en fancies el his amarre. chances. I don't know whether he's worried about the cut, but there's been an up in tempo here. Well, yeah, it really seems to have picked this up here. Barrios, big onslaught. Putting Freitas under good pressure on the ropes here at the Qué end. buen round. And a good round there for Barrios. Grandísimo Just what he round. needed. The best one of the night for Jorge Barrios. Qué How aguante, the crowd reacted to that. You can really soak the atmosphere here. No, hoy And dos veces. ringside as they, go to work Está again on the doblemente left. Got the cortado. doctors in there having a look at it. The referees there too. Oh, it would be El médico cruel le sigue now revisando el oído. if that was stopped. Should it be though? Well, it Pero really está has opened doblemente up. It looks cortado. a Tiene un horrid corte cut there. sobre otro corte. I wouldn't be surprised if that gets Encima con stopped esa there. raspada con hisopo, no sé. It's deep on the Mira, eyelid, le ponen and I think there's vaselina. another little nick as well, just Y above it. nada, sigue sangrando un montón igual. What a terrible cut that is. He'd be very lucky if he's allowed to continue with that. Well, he's done ever so well so far, Ah, Jorge Barrios. But that's a worrying sign, the cut. And there are 5 rounds to go. Will it hold up? And will he have problems? y acá la esperanza de poder conectarlo con uno de esos golpes, Here's ¿no? the 8th, the round that Acelino Porque Freitas todos los finally golpes de derecha punched the están quedando en el resistance aire, out of en la Barry hiena. Jones. Well, the question marks now, what has Barrios got left after that big onslaught in the 7th? Put so much effort into that 7th round. He fought like it Oh, was tira his esos last jab, round. I wonder popó if he directo thought that they might al actually corte, stop it. que sabe Because cómo of debe that doler, ¿no? Y ahí le pegó de right derecha hands también. from Freitas on the problem spot for Barrios. Conecta también, bueno, ahí queda. Totally comfortable, Acelino Freitas, but looked in serious trouble. Oh, Can Barrios un get to golpe de him late izquierda on? de la He's hiena. turned southpaw. Freitas and back again to orthodox. Well, showing some real grit and determination in there, Barrios. But Freitas just one move ahead at the moment. He's the one getting off first with the shots. Certainly not been a vintage performance from the world super featherweight champion, but it's a good fight. Good fight. With a man really been dented yet. Are we getting into the territory when one or two of these big punches will start to have more effect? Legs getting tired, arms starting to hurt surely inside there now. Yeah, nice work with a jab there from Freitas and getting through with a lovely Conectaba right muy hand. duro ahí. Boxing well here in the 8th round, Freitas. Oh, metió un derechazo, ¿eh? But back comes Barrios with his own combination, Pegaba y recibía. trying to back Freitas up. He's looked to hold the Lo middle está of the ring. trabajando igual. Popó con esos jab a la herida. Oh, iba con todo la hiena y se tropezaba. Ya las piernas lo empiezan a abandonar también. Aparte de la... ¡Oh! Y lo tiraba de izquierda, ¿eh? Lo tiraba con un jab que para mí, durante toda la pelea lo dije, por ahí era, porque esos jab rectos era con el único golpe que lo encontraba, porque con todos los demás golpes quedaba pagando la mayoría de las veces. ¡Oh! Conectaba ahí un recto de derecha. ¡Qué pelea, eh! Estar con la ceja así, tapándote toda la visión, y ahí lo tiraba de izquierda. Mirá la gente la cara. Claro, porque estaba Popó Freitas bailando la pelea prácticamente y ¡boom! Un jab al piso.
Y levantaba las esperanzas, Ahí va la hiena a meterse igual. Seguía con sus golpes crochet ahí, volados. Intentaba conectar abajo. Oh. Iban empatados hasta acá, por lo menos a esas tarjetas. Iban empatados. Blood still rolling down the left side of Jorge Barrios. Hindered since the third round on that. He's had his moments. Buen movimiento de cabeza ahí de Barrios. You can see how much he wants this. But is he good enough to take the titles from Freitas tonight? Directo a la herida fue eso. Been in with anybody really remotely near the class of Freitas. He did hold the WBU belt for a while and has a win over our old friend who's become the scourge of the ya está sangrando demasiado. Back in England, Afif Jelti. He's about 46 and a granddad now. He's the European champion still. Ojo que con cualquiera de esos jabs se puede ir al suelo Popó, Uy, si lo enganchaba con esa derecha. Super featherweights back home. Probably Kevin Lear, Michael Gomez and Alex Arthur, the emerging Edinburgh. Intenta darle abajo a ver si le puede sacar un poco de pierna, pero Popó parece que cada round está más rápido. Se arriesga demasiado igual Popó Freitas, Y ahí le pegaba también en la herida de nuevo. Otra vez. Y esos derechazos tienen recorrido, No, está sangrando demasiado. Le entraron dos golpes muy limpios de derecha arriba del corte. Peleón, gente, Difícil de olvidar un combate así. Aparte, los dos títulos mundiales en juego, no es una pelea al azar para nada. Tremendous finish here to the 9th round and a good round again for Barrios. Put on a big onslaught. Uy, lo que es ese rostro. In Salvador, sleeping on a dirt floor, and had hardships. Now he's got the money, the fame, and at the moment, intentando limpiarse hasta con su propio guante porque ya es tanta la sangre que baja que no lo deja ver. Still looks quite fresh here in the 10th round. And this fight really could be won or lost here from here on in. Crowd getting a little tenser here at ringside. They want Freitas otra vez. And deliver. No, cuando lo conecta sobre la ceja me da una impresión. A foregone conclusion by any stretch of the imagination. Now, as I said, this fight could be won or lost here. Increíble todas las veces que quedó en el aire en esta pelea de la hiena. Oh, y con los golpes rectos llega a conectar, pero el 98% de todos los golpes que tiene en la pelea son curvos, volados, crochet. Ahí le había dado arriba y abajo. Igual muy duro Popó Freitas también porque un par de golpes buenos le dio. Y con el golpe de izquierda que lo tumbó,
display from the man. Ya igual debería intervenir el médico porque está sangrando mucho. Buenos Aires. To back up Freitas into the corner. Oh, Work again from Barrios, really driving those shots in. conecta y recibe, Mirá cómo lo tiene que bajar Popó. Not allowing Freitas room. Seem to have been badly affected by that problem with the right ear. Either the suspected thing will be disorientation, but it hasn't happened, and he's just willing himself on. It's a ferocious. Pegaba hasta en el amarre. Yeah, it really is. And I don't know if Freitas knows actually how close this contest is, because he's boxing like a man that needs to just survive these rounds to keep his title, but I see it a lot closer than what he thinks it is. And Barrios, for me, taking these rounds Ya va con los brazos abajo. Barrio. round for Barrios there. Uf, qué round también, Has come back. No doubt about that. Qué pelea. What a crucial Y ahora lo va a ver el finish we médico have de here. nuevo. See the blood on the sleeve there of Jorge Alonso. Oh, The cut. left faltan los últimos 2 rounds. It's been a bad one. It's got Ven que ahí se ve que tiene 2 over the cortes uno rounds, arriba del otro. but it hasn't dampened or quenched the spirit of No, es Jorge muy profundo Barrios. igual. Hats off to him. Tremendous effort. Puede ver He's bien, put on. le- Win, sí. lose or draw. People are going to want to see this man again. Recto de derecha le pide. Mirá cómo se intenta limpiar con el árbitro y el árbitro no lo deja. Freitas there. Round 11. He's got some work to do in the last 6 minutes. Acelino Freitas. It's not in the bag yet. Is he on cruise control? Remember that time that Oscar De La Hoya dominated against Felix Trinidad and went on his bike in the last few rounds, and he No lo baje, le lost. pide. This is dangerous for Freitas. Well, Barrios is the one that's really trying in there. Freitas is doing Sigue the siendo muy Christmas sharp peligroso work. la hiena igual, Just keeps grinding him down. Oh, Freitas. de nuevo entraba ese jab. How close this is. Oh, Good right hand there. From le Jorge metió el Barrios. 1-2 y al Freitas piso, goes down, and this time more heavily. Qué pelea. Down twice. 2 veces va cayendo Popó Freitas después de estar haciendo un peleón. Ese corte de la hiena que lo condiciona un montón. Tiró el protector para tener más tiempo de recuperarse. Lo hiciste a propósito, le dice el árbitro. Wow. Y ahora a correr, ¿no? Oh, what a solid right hand there. Shook Freitas right down to the soles of his boots, and you can see him hanging Viene on ahí the la big hiena right hand tirándole there. con todo. Igual se recuperó bien, ¿eh? Tuvo sus 15 segundos para... ¡Oh! ¡Qué espectacular! Metió codo, dice Popó. ¡Oh! Conecta con izquierda, ¿eh? Conectó las 3 veces. What an onslaught here in the 11th round. Freitas and Mycard now need something big or he's going to lose this title. Does Freitas need a knockout? Is he capable of getting one this late on? He's blown so many people away early. What about that power in the late stages? He needs something to keep Barrios off him, because the rounds surely are starting to mount up for the Argentinian. Well, that really has livened things up here. Electric atmosphere. Mira cómo se limpia con el referee. Trying No to lo get deja himself ver. back together. Barrios going for his own left hook in the last seconds of the 11th round. Suda, ¿por qué sudaba tanto el referee? Just waiting Barrios again. Tiraba hasta movimiento. Come through to him.
No lo puede encontrar la Hina todavía. La esperanza de un golpe que vuelva a mandar a la lona, ¿no? A Popó. Y esta definición espectacular de Popó Fleitas, ¿eh? Después de haber caído 2 veces. Uf, justo en el final del round, ¿eh? Cómo estuvo entre el caer y no caer, y toca la lona y se levanta. No, pero esa herida. That's what he needed. He had to get off the floor from the knockdown. Boom. Un derechazo espectacular, sobre la ceja cortada. Pero ven cómo toca la lona y rebota y se vuelve a levantar. Increíble, Y otro derechazo. Y al suelo. No, y ya está completamente acabado. Pero qué pelea que hizo la hiena, Just needs to hang on here, Barrios. Needs to tie Freitas up. He's doing the wrong thing here. Needs to pick those hands up. This is where he needs to tie Freitas up. He hasn't recovered. He's down again. It's not called a knockdown, but he doesn't know where he is. No, está completamente acabado. Qué peleón, gente. Y cómo se llevaba este combate Popó Fleitas. Qué pelea por doble título mundial, What an amazing turnaround. I had him behind going into that last round, but Barrios was never going to recover from that massive knockdown at the end of the 11th. All you can do is feel sorry for this man there. There will be tears from the emotional Acelino Freitas. The Brazilian fans are dancing and in triumph. It's a 34-0 for Freitas. It was far from a perfect performance, but look how much it means to him, hitting his heart. Super campeón, You gotta love the guy Freitas. What he brings to this sport. What an exciting fighter. That's what makes him so exciting. You know, he carries that punch power in either hand, and he can pull it out of the bag in the first round or the 12th. A true champion. Super champion on the world. Increíble el combate de Popó Fleitas, increíble pelea. Quizás debió haber tenido, ¿no?, una segunda parte, pero bueno, así se dan las cosas. Igual yo soy también de los que a veces pienso que las veladas de boxeo son tan especiales entre sí que, aparte definida por nocaut como esto, que está bien que solo haya habido un episodio. Pero qué combate. A ver si vemos la definición de nuevo. Le entraba esa derecha con guardia y todo. Toca el suelo y se levanta como un resorte. Las ganas que tenía de seguir y el entrenamiento que había hecho en el campamento para este combate. Creo que los dos hicieron una gran pelea. Y bueno, ganó el que fue el mejor. Ganó bien justamente Popó Fleitas. Gente, muchísimas gracias por recordar este combate conmigo. Vamos a estar recordando grandes peleas de la historia del boxeo. Así que bueno, los espero acá en el canal. Cualquier comentario que quieran decir, ya saben, yo los voy a ir comentando así como
cualquier persona normal. Miren, bien, terminan un abrazo como tienen que terminar todas las grandes peleas. Porque la verdad cuando lo das todo, como dicen, no tenés nada por reprocharte. Así que bueno, nos vemos acá, en este canal, en el siguiente gran combate. Adiós, nos vemos.